ver ahora otros dos temas de estándares interamericanos sobre libertad de expresión. Primero vamos a ver pluralismo y diversidad en el debate democrático y luego vamos a ver el más esperado, acceso a la información. En materia de diversidad y pluralismo, la relatoría ha trabajado principalmente con dos temas. El primero de estos temas son las leyes antimonopólicas. Es una realidad en nuestro continente y es una preocupación para la relatoría especial la gran concentración que existen en los medios de comunicación en nuestros países. Y la concentración de medios tiene una dificultad particular porque es muy difícil para el que está fuera, incluso para el que está dentro del país, poder distinguir y determinar con exactitud esa concentración de medios. Entonces, en realidad es un tema bastante difícil para poder tener un diagnóstico certero sobre la concentración de los medios en los diferentes países. Sin embargo, la Corte y la Comisión han desarrollado una serie de estándares en la materia y básicamente lo que han dicho es que los monopolios y los oligopolios en el control y en la propiedad de los medios es contrario a la democracia. ¿Por qué? Porque restringe la pluralidad y la diversidad dentro de los medios de comunicación. Como yo les decía al principio, todo el mundo, todos los grupos deberían tener acceso al debate democrático. Y por eso ninguna concentración, sea privada, sea estatal, sea del tipo que sea, va a ser saludable para el debate democrático. Porque lo que es saludable para el debate democrático es la pluralidad y la diversidad. Y obviamente que se garantice ese derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos, independientemente del grupo al que pertenezcan. Entonces, lo que ha dicho la Corte y la Comisión, ustedes siempre van a ver que yo me refiero a obligación. El Estado está obligado a... Bueno, los Estados son los signatarios de la Convención. Las obligaciones que nosotros monitoreamos son las obligaciones del Estado. Entonces, por eso siempre me voy a referir, cuando hable de los estándares, a cuáles son las obligaciones que tiene el Estado. Y en esta materia, lo que ha dicho la jurisprudencia interamericana es que los estados tienen la obligación de evitar los monopolios, sean públicos, sean privados, sea en la propiedad, sea en el control. Entonces, este es un estándar que queda claro respecto del tema de diversidad y pluralismo. Para que haya diversidad y pluralismo, hay una obligación estatal de evitar los monopolios y los oligopolios. Ahora, el otro tema central que ha trabajado la Relatoría Especial en este tema de diversidad y pluralismo es la regulación sobre la radiodifusión y sobre las licencias de televisión. Es un hecho que es una función del Estado regular las licencias y regular el espectro electromagnético. Sin embargo, el sistema interamericano ha establecido cuáles son los estándares bajo los cuales se tiene que realizar esa regulación. Entonces, ¿qué ha dicho el sistema interamericano? El Estado tiene que garantizar previsibilidad y seguridad jurídica para las personas que adquieren una licencia. No puede ser que yo obtenga una licencia para una radio o para un canal de televisión y que si yo digo cosas contrarias a tal o cual funcionario público, a mí me quiten mi licencia. No puede ser. Esto es abiertamente contrario a la Convención Americana, abiertamente contraria al artículo 13 y a la libertad de expresión. Hay una obligación del Estado de garantizar seguridad y previsibilidad a las personas que poseen una asignación de una frecuencia. La asignación de frecuencias, y esto es lo que ha dicho el sistema interamericano,
tiene que realizarse a través de procesos abiertos, públicos y transparentes. Yo me imagino que acá habrá muchos interesados de conocer estos requisitos porque he visto muchas preguntas en este sentido. Esa asignación debe generarse primero a través de procesos abiertos, públicos y transparentes, pero también tienen que estar sometidos a reglas claras y preestablecidas. No puede ser que las reglas hoy sean unas y mañana sean otras. Que hoy me otorgan la licencia por 5 años y mañana por 2. No, tiene que haber reglas claras y reglas preestablecidas para la obtención de las licencias y frecuencias. Pero también ha dicho la Corte y la Comisión que los requisitos tienen que ser estrictamente necesarios, justos y equitativos. Y aquí es donde vamos a ver un poco lo que sucede con las radios comunitarias, que tienen unas características especiales, por lo cual el sistema ha desarrollado unos estándares especiales para protegerlos de la manera más adecuada posible. Y esto es lo mismo que deberían hacer los estados, para proteger de la manera más adecuada posible este tipo especial de radiodifusión. Vamos a ver en un minuto cuáles son esos requisitos especiales. Pero terminamos aquí primero viendo que el otro estándar que ha desarrollado el sistema es que los órganos que van a realizar este proceso para la distribución, para la evaluación de la renovación de las frecuencias y de las licencias, deben ser órganos independientes del gobierno. Y esto es algo que nosotros vemos, esto es normal en nuestra región. Tenemos una serie de órganos en los países que muchas veces son nombrados o exclusivamente por el Poder Ejecutivo o son nombrados por el Poder Ejecutivo y otros 2 organismos que cuando vas a ver de dónde surgen del Ejecutivo. Entonces, haces una matemática y al final tal vez un órgano de 7 personas tiene 6 que dependen del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que ha dicho el sistema interamericano es que debe tratarse de un órgano independiente del gobierno y que debe estar sometido a las garantías del debido proceso y al control judicial. No puede ser que me cierren mi radio y yo no tenga ninguna garantía ni pueda acudir a la justicia para reclamar mis derechos frente a ese acto administrativo. Entonces, esos son, digamos, los criterios básicos para la asignación de las licencias o frecuencias. ¿Qué más ha dicho el sistema interamericano sobre la regulación de la radiodifusión y la televisión? Ha dicho que tiene que asegurarse que el acceso a las frecuencias tenga la mayor diversidad. Y es acá donde los gobiernos están obligados a promover esa diversidad en el sistema, en los medios de comunicación. No puede ser que el 90% de los medios sean privados o que el 80% de los medios sean públicos. Tiene que haber una verdadera diversidad. Esto no quiere decir 33, 33, 33, como dicen algunas personas. No, simplemente que todo el mundo pueda razonablemente tener acceso a las frecuencias existentes. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana? No basta con que existan leyes antimonopólicas. Esto es bueno, positivo, pero no es suficiente. Es necesario que el Estado tenga una política de inclusión social. Tiene que haber una política sistemática a través de la cual pueda verdaderamente fomentarse esa diversidad y ese pluralismo dentro del sistema de radiodifusión y que tienda a reducir las desigualdades existentes. Cada país sabe cuáles son las desigualdades que hay en su zona. Ustedes seguro me pueden decir cuáles son las de acá
y yo seguro les puedo decir cuáles son las de mi país y las de algunos países que he visitado. Entonces, el gobierno sabe dónde están las desigualdades y es ahí donde tiene que implementar las políticas adecuadas para que haya una inclusión de estas comunidades que están tradicionalmente, o de estos grupos que están tradicionalmente marginados. También tiene que establecer reglas especiales que permitan el acceso a esos grupos que han sido tradicionalmente marginados. O sea, leyes antimonopólicas, pero también políticas claras para difundir ese pluralismo, para permitir una mayor accesibilidad y también reglas especiales para el acceso de los grupos tradicionalmente marginados. Ahora, llegamos a donde íbamos. Radiodifusión comunitaria. La Corte y la Comisión han hablado, el sistema interamericano ha hablado de la radiodifusión y de la televisión, pero la principal preocupación en este punto son las radios comunitarias. Y específicamente por el hecho de que sí son las tradicionalmente marginadas, sí son las que enfrentan las mayores dificultades y las que representan unas voces que por lo general tienen características que no pueden suplir los otros medios de comunicación. Entonces, ha dicho la Corte y la Comisión, los medios de comunicación social, como las radios y los canales comunitarios, tienen un papel fundamental en la democracia. La normativa sobre radiodifusión comunitaria tiene que tener una serie de características. Y aquí ustedes pondrán al lado, yo no conozco, no tengo en mi mano la ley de El Salvador, pero ustedes la pueden poner en su mano y comparar acá y ver dónde estarían las problemáticas. Primero, tiene que reconocer las características especiales de los medios comunitarios. Las radios comunitarias no pueden recibir un trato igual a una radio comercial. ¿Por qué? Porque no son iguales. Entonces, tiene que reconocer la normativa, la característica especial y particular de las radios comunitarias. Segundo, tiene que proveer un procedimiento sencillo para obtener las licencias. Tiene que adaptarse a las personas que van a acceder o que necesitan acceder a estas licencias. Entonces, tiene que ser un procedimiento sencillo. No puede exigir requisitos tecnológicos severos que le impidan a las personas acceder al espacio. O sea, los requisitos técnicos tienen que ser suaves. No puedes tener las mismas exigencias técnicas que tienes para una radio comercial. Y tiene que permitir la posibilidad de utilizar la publicidad como medio de financiamiento. Estos requisitos responden a las dificultades que vemos en cada uno de los países de nuestro continente. Estos son, digamos, los principales retos y lo que hasta ahora ha podido establecer el sistema interamericano en materia de radiodifusión comunitaria. Esto es lo básico. Esto es lo básico, la manera como nosotros, como la relatoría enfrenta este tema es bastante diverso como el tema en sí, pero en los últimos años la relatoría ha implementado enviar cartas a los estados sobre estos temas de radiodifusión. Tenemos actualmente en el continente muchos cierres de emisoras y muchas veces se dice solamente que hay insuficiencias técnicas o se dice venció la licencia, independientemente de que haya vencido 5 años atrás y haya seguido operando. En muchas ocasiones se utilizan argumentos que parecerían ser pretextos, porque si bien es cierto que el Estado es el encargado de regular, tiene que hacerlo cumpliendo con estos estándares que ha ido desarrollando el sistema interamericano. Entonces, pasamos a el acceso a la información. ¿Qué es?
Ahí lo dice, pero ustedes ya lo saben, ya yo les expliqué. ¿Qué es el acceso a la información? Muchos de ustedes son periodistas, muchos de ustedes son abogados, tienen que saber qué consiste el acceso a la información. Es ese derecho que tenemos cada uno de nosotros, tal y como explicaba, es ese derecho que tenemos a acceder a la información que está en manos del Estado. El Estado gobierna en representación nuestra, ¿no? Nosotros elegimos nuestros gobernantes y toda su gestión, toda la gestión estatal debe estar abierta al escrutinio de nosotros, de los ciudadanos. Entonces, el acceso a la información es el derecho que tenemos todos y cada uno de nosotros a acceder a la información que está en manos del Estado. ¿Qué dice aquí? Es la obligación del Estado de permitir a los ciudadanos acceder a la información en su poder, o el derecho de los ciudadanos de obtener la información, lo mismo pero al revés. ¿Quién tiene este derecho? El acceso a la información es un derecho de todos los ciudadanos. Cuando ustedes se pongan ahí a estudiar y a leer ese librito verde que les pasamos, donde se hacen los estudios del marco normativo, van a ver que por lo general hay bastante consenso en el continente sobre el hecho de que este derecho pertenece a todas las personas. Sin embargo, en muchos países y en muchas de las leyes de nuestros países se exige acreditar un interés, explicar por qué quiero esa información. Sin embargo, el estándar interamericano lo que establece es que toda persona debe tener acceso a esa información, independientemente de que tenga o no un interés o de que pueda demostrarlo. Toda persona tiene un derecho al acceso a la información. En mi país, por ejemplo, en República Dominicana, existe en la ley una obligación de probar un interés específico en la información. ¿Cuál es la información? ¿Qué tipo de información es la que tenemos acceso? Bueno, es toda la información que tiene el Estado en su poder. Toda la información que tiene el Estado en su poder puede ser, no se rían, puede ser estar sujeta al acceso a la información. Toda la información que el Estado produce y que está obligado a producir. Toda la sistematización que hace el Estado de su información está sujeto a la obligación de dar acceso a la información. Pero también no son solamente esas, sino que también la información que tienen las personas que administran los servicios y que administran los fondos públicos. O sea, una entidad privada, una compañía privada de electricidad, que da servicios públicos al Estado. Esa compañía está sujeta a la obligación de acceso a la información. No de todo, no de toda su información, pero de la información relativa al servicio que le presta el Estado. Y digamos que yo sea una compañía administradora y tenga en mi cuenta unos fondos públicos del Estado. Sobre esos fondos públicos yo tengo una obligación de dar acceso a la información. No sobre mis otras cuentas, pero sobre esa cuenta de fondos públicos siempre voy a tener esa obligación de dar acceso a la información. Así como toda la información que el Estado capta, que el Estado recolecta como parte de su función estatal. O sea que básicamente toda la información que el Estado produce y que el Estado debe producir, la que debe recolectar y toda la que esté relacionada con servicios o fondos públicos, independientemente de que la manejen personas privadas, siempre va a ser objeto del derecho de acceso a la información. ¿Quién está obligado a otorgar ese acceso? Todos los funcionarios públicos, todas las autoridades públicas. No importa que sean de la rama ejecutiva, que sean de la rama legislativa, que sean de la rama... Todas las autoridades públicas,
además de todos los que cumplen funciones y los que prestan servicios, tal como yo les decía, no importa que sean personas privadas, respecto de esos fondos y respecto de esos servicios, tienen la obligación de dar acceso a la información. ¿Por qué es importante? Esto lo saben ustedes mejor que yo, sobre todo los que son periodistas y trabajan con estos temas. El acceso a la información es indispensable para promover la transparencia. Es indispensable para combatir la corrupción, para monitorear, para fiscalizar la gestión pública. Y es una tarea de los periodistas, es una tarea de los ciudadanos, monitorear la función pública, monitorear que el Estado esté actuando correctamente. Es una herramienta crítica para controlar el Estado, la gestión pública y la corrupción. Muchas veces la gente se queja mucho, uy, este Estado es tan corrupto. Pidamos esa información, empecemos a investigar, hagamos uso de ese derecho que tenemos de acceso a la información, hagamos uso de los recursos que tenemos. Es una herramienta para participar en los asuntos públicos. Participemos, no solo nos quejamos de la situación actual. Nosotros podemos participar, podemos contribuir a que termine la corrupción o por lo menos a que mejore la situación. Y una herramienta muy útil para lograr eso es el acceso a la información. Sirve para conocer nuestros derechos, para saber cómo ejercerlos y también para realizar los derechos sociales. Específicamente se refiere a los sectores más excluidos o marginados. Pero yo pienso que a todos podemos hacer uso del acceso a la información para mejor ejercer nuestros derechos sociales y todos nuestros derechos. Nada como la información y el conocimiento para poder ejercer nuestros derechos. Entonces, cuando yo pienso en acceso a la información, lo primero que pienso es en transparencia y en detener la corrupción. Pero también tenemos que pensar en ejercer nuestros derechos y en participar del gobierno y del Estado en el que vivimos, en hacer nuestra participación de ciudadanos. ¿Cómo debe ser implementado? El acceso a la información está regido por dos principios básicos. Uno es el principio de máxima divulgación y otro es el principio de la buena fe. Estos son los dos principios que siempre van a regir el acceso a la información. El principio de buena fe es más sencillo de entender, porque es el que se aplica en buen derecho más o menos para todo. Y es que las personas que interpreten la ley deben interpretar esa ley de manera que cumpla con los fines para los que fue creada. O sea, tenemos una ley de acceso a la información, tiene un fin esa ley, de promover la transparencia, de luchar contra la corrupción. Entonces hay que aplicar esa ley con ese espíritu, en buena fe. Ese se entiende perfectamente. Ahora, el otro principio, que es un poco más divertido, es el principio de la máxima divulgación, que algunos llaman de la máxima transparencia. El principio de la máxima divulgación implica tres cosas. En primer lugar, implica que el acceso a la información es la regla y el secreto es la excepción. La información per se es pública y hay cierta información que puede ser clasificada. ¿Cuál información? La información que pase la prueba malvada que ustedes quieren olvidar y nunca van a poder olvidar. El derecho a la información, al acceso, siempre va a ser la regla y no presentar la información siempre va a ser la excepción. Este es el primer presupuesto del principio de la máxima divulgación. El segundo presupuesto es que la carga probatoria para no mostrar una información pesa sobre el Estado. Si un Estado dice, no te puedo dar esta información que me estás pidiendo sobre los centros de salud que hay en San Salvador, tiene
la carga de la prueba para establecer por qué no puede dar esa información. Y el tercer presupuesto es que en caso de duda debe primar el acceso a la información. Si no estás muy seguro, si el funcionario no está muy seguro si esta información la puede enseñar o no, enséñela. Entonces, estos son los tres presupuestos básicos del principio de la máxima divulgación. Son los principios que rigen el acceso a la información. Siempre vamos a tener que estar mirando estos dos principios cuando vayamos a interpretar un caso de acceso a la información. ¿Cuáles son las obligaciones para el Estado? Siempre estamos tratando de determinar cuáles son las obligaciones del Estado, para que el Estado tenga claro y para que el Estado entienda cuáles son sus obligaciones por haber firmado esa convención y haber adquirido esos compromisos internacionales. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que surgen de ese derecho de acceso a la información? Número 1, el Estado tiene obligatoriamente que disponer de un recurso administrativo sencillo y expedito. Es decir, si yo fui a pedir tal información, si yo fui al Ministerio de Salud a pedir que por favor me indicaran cuántos casos de HIV hay en los hospitales del registrados en San Salvador, entonces ellos tienen que darme esa información, pero si no me la dan, yo tengo que contar con un recurso administrativo que yo pueda interponer ante una autoridad superior, donde esa autoridad pueda ratificar si es cierto que esa información me la pueden dar o no me la pueden dar. Tiene que haber también un recurso judicial. O sea, primero yo debo poder, dentro de la misma administración, solicitar esa información nuevamente. Le estamos dando dos oportunidades. Y luego también tengo que poder acudir a los tribunales. Si la administración no puede resolver mi solicitud, tengo que poder acceder a los tribunales a plantear mi solicitud de acceso a la información. Y ese recurso tiene que ser idóneo y efectivo para revisar las negativas. Entonces, ya sabemos que tenemos que tener dos tipos de recursos, uno administrativo y uno judicial. También el Estado tiene que responder de manera oportuna, completa y asequible las solicitudes. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo le voy a pedir al Estado que me dé una información y a los 6 meses el Estado me va a decir lo estamos pensando. La ley por lo general establece plazos y estos plazos deben ser unos plazos razonables. Debe poder entregar la información de manera oportuna. Pero también tiene que entregar la información completa. Si yo le estoy pidiendo de todos los hospitales de San Salvador, que no me den de 3 ni de 4, estoy pidiendo de todos, tiene que darme toda la información que yo solicité. Pero también tiene que darme esa información de manera accesible. ¿Qué quiere decir esto? No puede ser que vengan y me dé 27 cajas de los récords de todos los pacientes que tenga en su archivo. No, tiene que darme esa información de una manera que yo la pueda consultar, de una manera accesible. No me puede dar las 1.258 boletas electorales. Tiene que sistematizar esa información de manera que yo la pueda consultar. Tiene que ser accesible. Otra obligación del Estado es promover la transparencia activa. La transparencia activa no es más que la producción de oficio de información. Que yo no tenga necesidad de pedir la información. ¿No sería mucho más fácil para el Estado? ¿No piensan ustedes que sería una maravilla para el Estado si no tuviera prácticamente que atender solicitudes de acceso a información? Porque todo está ahí publicado en la página web de las diferentes instituciones. Entonces, lo ideal es que los estados promuevan la transparencia activa, que los estados publiquen la mayor cantidad posible de información de manera que los ciudadanos no tengan que solicitarla, sino que el Estado se ocupe
de hacer esas publicaciones, de la información básica necesaria. Los estados no pueden simplemente decir, tengo una ley de acceso a la información, pero ¿a quién voy y le pido la información? Si a nadie han entrenado, si no hay ninguna oficina específica, si ahí no se sabe, si yo llego y le pregunto al funcionario público del ministerio, ¿a quién solicito acceso a información? Y me dice, los estados tienen una obligación de implementación. Y esa obligación implica una educación y también implica crear una serie de infraestructuras necesarias para que el derecho pueda ser realizable. No es un derecho utópico, tiene que ser un derecho realizable. Derecho a la libertad de expresión es igual al derecho al acceso de información. Dijimos que eran las dos caras de la misma moneda. ¿Es absoluto? ¿Puede ser limitado? Mi pregunta es, ¿cómo yo puedo restringir el acceso a la información? ¿Cómo el Estado puede decir, tú quieres esta información, pero no te la voy a dar de manera legítima? El Estado puede decir, yo puedo ir al Estado y decirle, ando buscando mis récords médicos que necesito, que le pedí hace 2 semanas. El Estado puede decir, no se lo voy a dar. Pero ese no se lo voy a dar puede ser legítimo o puede ser ilegítimo. Entonces, ¿cómo yo distingo si es legítimo o es ilegítimo? Número 2, perseguir un objetivo legítimo. Y número 3, necesario en una... Ya, ustedes son unos expertos. Yo me voy de aquí tranquila. Nada más acuérdense de usarlo, de aplicarlo, por favor. No lo graben hoy y mañana lo olviden. Por favor, mañana o el día que se le presente un dilema, un caso de libertad de expresión o acceso a la información, acuérdense, el test, la prueba que nos repitió Lorena 25 veces, esa es la que tengo que usar. Se van a acordar porque se la he repetido muchas veces. Estoy grabando ahí subliminalmente a cada uno de ustedes esa prueba para que la utilicen. Entonces, igual, siempre va a ser exactamente lo mismo. No voy a repetirla porque ya ustedes se la grabaron. Casos emblemáticos. Hasta ahora, la Corte Interamericana ha conocido 2 casos sobre acceso a la información. El primer caso es el caso Claude Reyes y otros contra Chile y es un caso de 2006. Este es el primer caso en un sistema internacional, regional o universal que desarrolló el tema del acceso a la información. Es un caso paradigmático en el área de acceso a la información. Digamos que los otros sistemas copian de nosotros, porque este caso fue un caso espectacular, maravilloso sobre acceso a la información. Y el caso consiste, eran unos ambientalistas, eran tres ambientalistas, y hicieron una solicitud al Estado de una información relativa a unos contratos para el desarrollo de la boca de un río en Chile. Entonces ellos fueron al Ministerio de Minería, si no me equivoco, y pidieron que por favor le dieran la información relativa a esos contratos públicos que se habían hecho para el desarrollo de la boca de ese río. Y el Estado le dijo, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ellos fueron a la justicia, interpusieron su recurso judicial. ¿Qué dijo la justicia? Esto es una falta manifiesta de fundamento, no hay fundamento para pedir esa información. Esto fue todo lo que obtuvieron en el ordenamiento interno. Entonces se fueron tranquilitos ahí al sistema interamericano. ¿Qué dijo el sistema interamericano? Número 1 dijo, el artículo 13 no solamente protege la libertad de expresión, protege también el acceso a la información. Fue el primero en decir eso. Esto del derecho de buscar y recibir y difundir, el buscar y el recibir es acceso a la información. Fuimos los primeros que nos atrevimos a decir eso. Y entonces eso fue lo primero que hizo esta decisión de la Corte. Lo segundo que hizo fue
decir que Chile violó el artículo 13 porque no garantizó el derecho a acceso a la información. Primero dijo, existe, el artículo 13 contiene un derecho al acceso a la información y Chile lo violó porque no garantizó. ¿Por qué? Porque no entregó una información sin dar una respuesta, sin dar una justificación adecuada, no demostró que la negativa respondiera a una restricción permitida. La restricción fue indebida, la restricción no pasó la prueba. Y entonces, ¿qué pidió? Pidió a Chile no solo entregar la información, sino miren lo que pidió, adoptar los cambios legislativos necesarios. Y de ahí surgieron la multiplicación de las leyes de acceso a la información. Tenemos actualmente 17 leyes de acceso a la información en el continente. No todas son post-Claude Reyes, pero la mayoría sí. Entonces sí empezó a crearse en el continente una conciencia de que existía un derecho que se llamaba acceso a la información y de que los gobiernos no podían porque sí negar a entregar información pública. Y todo eso empezó con ese caso pequeñito, con esos 3 señores que querían esa información porque eran ambientalistas, porque necesitaban esa información para su trabajo. Y ahí empezó ese cambio, ¿no? Y ahora tenemos un montón de leyes, montón de sistemas de implementación. Tenemos un sistema chileno que funciona muy bien para el acceso a la información y otros países que cada vez están desarrollando mejor su sistema de acceso a la información. Entonces ahí sí, como les decía esta mañana, tenemos avances y tenemos un montón de desafíos también. El segundo caso que conoció el sistema interamericano sobre acceso a la información es un caso brasileño y es el caso Gomes Lund y otros contra Brasil, también conocido como Guerrilla do Araguaia. Este caso se refiere a acceso a la información, pero de un punto muy específico, y es de información relativa a graves violaciones de derechos humanos. Este no es acceso a información en general, sino que es focalizado en los temas que tienen que ver con violaciones de derechos humanos. Y es que este caso se refiere a la matanza de una gran cantidad de personas que pertenecían a este grupo que se llamaba Guerrilla do Araguaia. Una desaparición forzada de más de 70 personas que formaban parte de este grupo. Los familiares de estas víctimas solicitaron la información al Estado y el Estado dijo que no. ¿Qué pasa? Ellos fueron a los tribunales y los tribunales dijeron, necesitamos esta información, vamos a solicitar la información a los militares. Solicitaron la información oficial a los militares y los militares dijeron, no le podemos dar esta información porque esta información no existe. Entonces la Corte hizo una decisión en la cual solicitaba, encomendaba a los militares que entregaran la información relativa a este expediente de la Guerrilla do Araguaia. La cuestión es que en esto el caso se va a la comisión y se va a la Corte y como 9 años después, de la nada, aparecieron los documentos. Entregaron los documentos. Entonces ahí la Corte tuvo la oportunidad de encontrar una violación al artículo 13 porque el ejército no dio la información requerida, que requirieron. Las autoridades judiciales, los propios tribunales estaban exigiendo esta información y obviamente los familiares de las víctimas. Lo que la Corte dijo, lo que la Corte estableció fue que la información relativa a violaciones de derechos humanos tiene que ser recabada, conservada y sistematizada por los estados. Los estados no pueden destruir esta información y nunca puede ser negada a una autoridad judicial. Si es el propio tribunal que está investigando los hechos, que está solicitando esta información,
la administración no puede negarse a otorgar esta información. Pero fue más aún, más profundo aún, y dijo: cuando se trata de un hecho punible, la decisión de decir si una información es secreta o no, no puede depender del mismo órgano que se le alega que cometió la violación. Ellos estaban diciendo: el ejército desapareció y eventualmente asesinó a mis familiares. Entonces, ese ejército, que es a quien se le está imputando esa violación, no puede tener la potestad de decir esta información es secreta o no. Y este es un estándar muy importante que estableció la Corte para las violaciones de derechos humanos. Porque en nuestros países esto es muy común, que quien clasifica la información muchas veces es la misma entidad que se le acusa como posible autor de la violación. Y entonces esto fue un paso muy importante que hizo la Comisión y la Corte en este caso. Además, dijo la Corte que el Estado no se puede amparar en la falta de prueba de la existencia de los documentos. Porque, como les decía, la excusa del Estado, lo que dijo el Estado, lo que dijo el Ejército para no entregar la información, fue: esta información no existe. No tenemos prueba de que esta información exista. Entonces la Corte dijo: no, esa no es una justificación en la que el Estado se puede amparar para no entregar una información. El Estado es el que tiene que probar que esa información no existe, no es al revés. Dijimos que la carga de la prueba es del Estado, no me vengas a cambiar la carga de la prueba. Y finalmente dijo que el Estado, para fundamentar la negativa de proveer, tiene que demostrar que ha tomado todas las medidas necesarias y que ha sido imposible conseguir esa información. O sea, hay una posibilidad de que la información no exista, de que la información haya sufrido algún problema, algún percance, pero el Estado es el que tiene que demostrar que ha sido imposible conseguir esa información. Y en este caso obviamente no era imposible, porque la información efectivamente apareció. 9, 10 años después, pero efectivamente la información estaba ahí guardadita, pero estaba. Entonces, estos son los dos casos donde la Corte ha trabajado específicamente y profundamente los temas de acceso a la información. Así que con esto yo termino mi exposición.